Aquí estamos. Es una alegría enorme para mí estar participando del programa sin duda, pero también poderme encontrar con amigos de la vida, vale decir, ¿no, Alvarito? Si la gente supiera los años que hace que nos andamos cruzando por los medios de comunicación. Sí, desde que yo tenía el pelo por la cintura, por Sí, ejemplo. más ¿no? o menos. Así Cuando que, hacíamos pilotos, ¿te acordás? éramos jóvenes todos. Cuando éramos jóvenes, claro que sí. Bueno, como siempre, Alvarito, para hacernos alguna recomendación cultural y para contarnos de qué se va a tratar, historias propias también. Ahí va, ¿por dónde querés arrancar? Yo te sigo. Por donde tú quieras. Entonces, hablemos primero de, se lo muestro, por ejemplo, a Guille. Para acá, para allá les muestro. Historias de elefantes. Es un libro de Jorge Bafico, psicoanalista, con mucha trayectoria en medios también, es un gran divulgador. Ha escrito sobre monstruos en el sentido más humano del término, si cabe decirlo así. Ha escrito sobre una cantidad de cosas, sobre casos clínicos, pero en este caso se pone en algo que en teatro, por ejemplo, lo hace mucho Sergio Blanco, que es aquello de la autoficción, ¿no? Se pone a contar, no en tono de ficción, sino en tono de realidad, una historia de su vida, un momento muy complejo y muy particular. Le diagnostican una enfermedad a su padre, una enfermedad bastante compleja, al poco tiempo a su madre, tiene que tomar una decisión que es: ¿me puedo seguir haciendo cargo yo de ellos o no? Hoy hablábamos de cuidados, ¿no? ¿Quién los cuida a las personas en esta situación? ¿Quién los va a cuidar? Y cómo uno puede tener de repente una especie, llamémosle, preseteo tradicional de, bueno, hay que hacerse cargo de nuestros mayores, y al mismo tiempo, ¿con qué calidad puedes hacerlo? O sea, no tenés formación médica para poder atenderlos, no tenés hasta una preparación física para hacer una cantidad de cosas, levantar a uno si se cae o lo que fuera, ¿no? Se enfrenta a la decisión, junto con sus hermanos, de, bueno, ¿van a una casa de salud o no? O sea, Alvarito, vos me decís que este libro, Historias de Elefantes, plantea este dilema que tienen tantos uruguayos con sus padres mayores, que a veces la vida diaria se complica para poder ejercer un cuidado como corresponde, y dicen, ¿qué hago? Y casa de salud a veces suena como si fuera un castigo, ¿no? Totalmente. Y a partir de ahí, bueno, ¿qué pasa? La culpa. Claro. Porque si suena castigo, es que en algún punto te sentís que estás castigando y entonces te empieza a trabajar la culpa, te come la cabeza. En algún momento Jorge dice que se siente un traidor a su padre, exacto, ¿no? Claro. Es muy fuerte esa sensación. Van relatando una serie de cosas. En algún momento, por ejemplo, le presta especial atención a un momento en el que tiene contacto físico con su madre ya no estaba, su cabeza no estaba ahí presente, pero en un momento tiene un momento de lucidez y ella le acaricia el brazo, y ahí también reflexiona sobre la importancia del contacto, del acercarse. No sé si has prestado atención, pero yo creo que, salvo los niños más pequeños, nadie va a abrazar a las personas mayores. Cuesta. Ni a tener demostración de afecto. No ves a alguien más o menos de nuestra edad abrazando a una persona de 80 años. Claro. Pero los niños sí llegan corriendo y abrazan a los abuelos, ¿no? Entonces, bueno, ahí también esa cuestión de la importancia de Sí, como la persona de contacto. tercera edad va perdiendo contacto físico con la sociedad también, además de que disminuya su actividad, ¿no? Cómo después en una casa de salud se arma un mundo. Y un mundo que también da una serie de seguridades, tiene una serie de complejidades, y eso que decíamos recién, la sensación de castigo, de pérdida de ciertas libertades, pero también hay otras certezas sobre el cuidado, sobre cómo funciona la cosa en el día a día. Jorge va contando y va mezclando todo eso con su vivencia personal y con cosas que a él le gusta mucho, como por ejemplo la música, y entonces ante determinadas situaciones cuenta que se subió al auto y escuchó tal canción, que en la radio estaban pasando tal otra, en fin, todo eso lo va mezclando, atravesando, bueno, esta peripecia suya. Lo de elefantes tiene que ver con los movimientos de elefantes, con la manada lo que hace cuando uno de sus integrantes muere. Él plantea a la familia como una manada, que también me parece una imagen muy linda, sin ¿no? duda, claro. Muy pertinente. Entonces, bueno, ¿qué pasa con los mayores en la manada de los elefantes? ¿Cómo reacciona un elefante o el colectivo ante la muerte? Ante la enfermedad también. De uno? Claro, ante la enfermedad. ¿Cómo las hembras mayores se alejan para no ser una carga? Y si viene un ataque o cosas así, digamos como que ya sienten su vida, que le queda poco. Morir. ¿Para qué voy a complicar a aquellos que tengan que defenderme a mí? Una reacción muy curiosa de los animales, que cuando el otro cae y murió, los elefantes se arriman, incluso algunos patean el cuerpo del que murió, buscando terminar de confirmar si se murió y buscando revivirlo. Sí, y también los elefantes son de los pocos que se les escuchan lamentaciones cuando pierden a un ser de la manada, ¿no? Totalmente. Y bueno, todo eso también va entrando en las reflexiones de Jorge, que me ha contado que mientras lo escribía, no, pero ya antes, o sea, este cuadro de tapa es un elefante dibujado por él. Y él estuvo pintando una cantidad de elefantes. Pero dibuja bien.
Sí, pinta. Dibuja está bárbaro, porque a mí me decís que dibuje un elefante y realmente... Una pregunta que te quería hacer como conclusión de este libro, por toda la situación que también sé que está la muerte de un hijo... en el medio de todo eso, esto, un niño de un mes se le muere. Un bebé de un mes que atroz. También es... ¿Cómo le remás? ¿Cómo remás esta situación y un dilema con respecto a los adultos mayores que tienen muchos en nuestra sociedad? ¿Te deja la sensación, Bafico, en su cuento de su propia vida, que es un aporte para si el día de mañana te toca tener una vivencia similar? Creo que sí, está buenazo eso, sí. Yo creo que Bafico lo que hace es, en algún punto, a través de lo que le puede generar al lector, no sé si fue su objetivo, pero lo que le puede generar al que lo lee es, leyendo su vivencia, sacar herramientas para cuando uno le toque atravesar una situación así o para comprender cuando otros están atravesando emociones que están pasando. Es parte del desarrollo de una empatía, intentar entender qué le pasa al otro por dentro, cuáles son sus emociones. Puede ser muy fácil agarrar y decir, mirá qué cruel, ¿no? Cómo los mandó a una casa de salud. ¿Cómo va a dejar al padre tirado que lo aguantó toda la vida? Claro, ¿cuántas veces escuchamos esas cosas, no? ¿Cómo ahora? Y bueno, por dentro la situación siempre se ve diferente. ¿No? Las emociones tienen un lote de matices. Y bueno, de todo eso se aprende leyendo este libro. Yo te decía hoy, no es un libro de autoayuda, pero yo creo que ayuda un montón. Te dan ganas de leerlo e indagar y ver esa perspectiva, pero bueno, también el hecho de adentrarse en esas vivencias que no son tan gratas, pero que son reales. Tal cual, no son las más lindas de atravesar. Alvarito, hoy recibís un crack, a Gonzalo Tancredi. Tancredi, astrónomo. ¿Tenés la historia de él? Es buenísima. Lo admiro mucho porque le hemos hecho muchas entrevistas. Cada vez que aparece alguna noticia que tenga que ver con los astros, vamos a ese referente. Y bueno, Gonzalo Tancredi, uno de los hombres que más conoce de estos temas en nuestro país. Tiene un episodio muy particular, tiene un par de episodios muy particulares en su vida. Hay uno del que vamos a hablar hoy, que es el más conocido tal vez, para quienes se han arrimado, que es que Tancredi es una de las dos personas que empujó en una asamblea de la Unión Astronómica Internacional para degradar a Plutón. Que Plutón dejara de ser un planeta y pasara a ser ahora un planeta enano. Y la NASA le hizo caso y le dijo, tenés razón, Tancredi. Sí, es un pseudoplaneta. Es un pseudoplaneta. Estados Unidos igual hasta el último momento presionó porque era el único planeta considerado hasta ese momento que habían descubierto ellos. Claro. Y bueno, imagínate, nos reíamos conversando con él porque decía, ¿quién se enojó contigo? De los astrólogos, le digo, que ustedes son medio parientes, ¿no? Se reían y me decía que Boris Christof, por ejemplo, le pegó una llamadita como enojado, le sacó el regente a Claro, porque te rige Plutón y todo lo que decían, ahora no es un planeta, ¿de qué me estás hablando, Christof? Claro, a los que son del 22 de diciembre al 22 de enero, creo que es una cosa así, les quitó el regente. Claro. ¿No? Y es un problema gravísimo. Y él decía, no, pero miren que se influye de alguna manera, sigue estando ahí. Aunque no se llame planeta, sigue existiendo, ¿no? Claro. Así es. Bueno, entonces, Alvarito, historias propias con Gonzalo Tancredi. Cuenta eso. Es imperdible. Sí, y un repaso histórico de algo poco contado. Él en el 83, él es parte de lo que se llama la generación 83, que es un grupo de gente que en aquel año militó mucho por la apertura democrática desde lugares estudiantiles. Fundador de la SEP. La socialdemocracia, ¿no? Exacto. Entonces también repasamos un poco aquello y cómo todas esas asambleas donde él dice que muchas veces, entre comillas, lo cocinaron, lo utilizó la Asamblea de Unión Astronómica Internacional para cocinar a Plutón. Me encanta, quiero escuchar ese testimonio de cómo hizo entonces Tancredi para convencer de que sacaran a Plutón como planeta del sistema solar. Alvarito, un placer estar contigo aquí en pantalla, la verdad que es lindo verte.